Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y en esta ocasión quiero compartir una entrega más del Catecismo sobre Doctrinas Protestantes. En esta ocasión de la versión uruguaya del Catecismo sobre las Doctrinas Protestantes, cuyo título es De la verdadera Iglesia de Jesucristo. Luego de la introducción, entonces, comenzamos. Antes de comenzar con el estudio propiamente dicho, quisiera rogarte que te suscribas, que le des like al video y que lo compartas para que llegue a más personas. Y por favor no te olvides de activar la campanita en la opción que dice todas las notificaciones, porque de lo contrario YouTube puede no notificarte de los videos de este canal cuando haya otros videos de otros canales mucho más grandes que produzcan nuevo contenido en horarios semejantes al mío, porque YouTube sigue un mecanismo netamente económico y no le interesa los canales religiosos y mucho menos los que son contrarios a toda su agenda global. Así que dicho esto, comenzamos. Dice el capítulo 3 del Catecismo sobre Doctrinas Protestantes de la Iglesia Católica, catecismo allá de los años 1850-1860, que fue escrito específicamente para abordar las doctrinas de los protestantes que estaban llegando, y este es el contexto, estaban llegando a Sudamérica, porque no existían los protestantes antes en Sudamérica y estaban llegando. Entonces la iglesia empezaba a prepararse para evitar que cundiera la confusión entre sus ovejas. Y dice así este catecismo: debió fundar Jesucristo una iglesia, notemos el singular, debió fundarla, y la fundó sociedad perfecta con jerarquía para gobernar y enseñar a los fieles como depositaria de la luz y poder divinos. Y no me voy a adelantar a hablar acerca del tema de la jerarquía, porque capítulos habrá para hablar de ese tema. Dice la pregunta: ¿es un inmenso bien para el pueblo la institución de la iglesia? No solo para el pueblo, sino para todos, pues los ilumina y sostiene en la investigación de las verdades que tanto interesa conocer, y que no es dado al hombre encontrar, como no las encontró jamás, abandonado a sí mismo, aun en los mejores tiempos del cultivo de la razón antigua o pagana. ¿Acaso no basta haber difundido ideas que ellas por sí mismas reformasen al género humano? No, señor, porque toda idea se debilita, se esteriliza y se hace infecunda, no cuidando de ella una institución para conservarla, desenvolverla y aplicarla. Y acá quiero hacer algunas anotaciones. No bastaba con haber difundido ideas para que por sí mismo ellas reformasen al género humano. Y esto me hace pensar la doctrina de la sola escritura. Ideas, doctrinas que cada uno piensa que por sí mismo las puede interpretar. ¿Y qué dice la respuesta? No, porque toda idea se debilita, se esteriliza y se hace infecunda, no cuidando de ella una institución para conservarla, desenvolverla y aplicarla. Y esta es la diferencia una de las tantas diferencias entre el protestantismo y el catolicismo y otras iglesias organizadas, como podrían ser la iglesia ortodoxa griega. ¿Por qué? Porque ellos no procuran cuidar de una idea. Los protestantes no procuran cuidar de una idea, porque no tienen como un dogma central el no apartarse de la interpretación de sus antepasados. Por el contrario, tienen la idea de que constantemente podemos reinterpretar la doctrina, porque en algunos casos pudiera hacerse para bien, porque se conoce un nuevo dato que antes no se conocía, pero por lo general es para mal.
Y tal es así, y esto me lo enseñaban los pastores cuando yo era un protestante, no pasan 2 generaciones sin que una división se produzca en una congregación local. No pasan 2 generaciones de pastores o de creyentes como máximo. O sea, en muchas ocasiones pasan 5 años, 10 años, hasta que una división se produzca. Y esto lo viví yo en carne propia. Mientras que nosotros éramos una congregación naciente, éramos un anexo de una iglesia madre que estaba allí en la capital de la provincia, vinieron hacia donde estábamos nosotros unos bautistas, que eran bastantes, que estaban guiados por un pastor disidente, que no me acuerdo cuál había sido su situación en la iglesia anterior, de por qué los habían expulsado, no me acuerdo, tampoco quiero tratar de recordar esas cosas, pero lo cierto es que eran un número significativo, una docena, 10, 15, 20 personas si contamos hijos, que para una congregación naciente que tenía 40, 50, 60 miembros es un número significativo. Y esas personas provocaban divisiones, provocaban discordia, y no pasaron 8 años, 9 años de haber sido fundada la congregación, que ya esas 10 personas se apartaron para hacer una nueva congregación, ni siquiera de hermanos libres, bautistas, que supongo que hasta el día de hoy estarán. La verdad no lo sé y tampoco me interesa tanto. La realidad es que en esta congregación nueva no pasaron ni una década antes de que se produjera una división. Y cuando ya me vine a vivir aquí a Buenos Aires, luego me enteré que hubo otra división mucho menor y de otra índole, pero también hubo otra división y una fragmentación importante también en esa iglesia. Y esto que digo pasa en todas las iglesias. En una iglesia allí en Villa Mercedes, también de la Comunidad de Hermanos Libres, me había enterado, y esto mientras yo vivía todavía allá en San Luis, todavía era protestante, que se habían agarrado tirándose las sillas por la cabeza. Y esto hasta en los diarios salió. Yo no tengo la noticia y no me he tomado el trabajo de buscarla, pero se tiraban las sillas por la cabeza de lo tremenda que fue esa pelea. Las sillas por la cabeza. Y de otras congregaciones que se han agarrado a las trompadas, y otros pastores que han terminado robándose el dinero, etcétera, 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 etcétera. Las divisiones. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un profundo respeto por lo que enseñaron las generaciones anteriores. A ellos solo les interesa lo que ellos interpretan de la Biblia, saltándose olímpicamente, como por arte de magia, como transportándose milagrosamente desde el siglo I al siglo XX, como si no importara lo que enseñaron los antepasados. Sus libros solamente son libros contemporáneos. Muy rara vez en sus bibliotecas existe algún libro que tenga más de 100 años, porque los consideran anticuados, porque son feos, porque hablan feo, porque o son duros, o porque por lo que fuera. Por lo que fuera, ellos siempre tienen lo último, y así siempre van apartándose de las generaciones anteriores y conservan tal vez el nombre, pero no la doctrina de su religión. Y esto tristemente también está empezando a pasar ahora en la Iglesia Católica, con el surgir de las ideas que dicen, bueno, entonces como nosotros tenemos más tecnología, podemos acceder a nuevas formas de estudio que los primeros cristianos no, y están empezando literalmente a cambiar algunas doctrinas muchos obispos y sacerdotes. Triste realidad que nos toca enfrentar también a nosotros. Pero la realidad es que por lo menos en la Iglesia Católica hay un respeto, y siempre lo hubo y siempre habrá quienes tengan un respeto hacia lo que se ha enseñado siempre, en todo momento y en todo lugar a lo largo de la historia de la Iglesia. Y por eso dice, no puede ser suficiente tirar algunas ideas y que esas ideas por sí mismas logren reformar al mundo. Y por eso es que la reforma de Lutero no fue reforma, fue una revolución, fue una rebelión, y no logró reformar la iglesia, sino solamente generar cismas y cismas y cismas, de los cuales él mismo se arrepentiría. Y lo mismo pasó con Calvino, y lo mismo pasó con Servet, y con todos aquellos primeros fundadores que estaban imaginándose en su cabeza que con su fatídica y diabólica sola escritura podrían llegar a hacer algún bien. Y no pasaron más que unos pocos años hasta que se dieron cuenta de que habían hecho un tremendo daño incluso a sus propias vidas. Sigue el catecismo. ¿Se puede conseguir la salvación fuera de la iglesia de Jesucristo? Respuesta: no. Fuera de la verdadera iglesia, del modo que lo explica la teología católica, no hay que esperar la salvación. ¿Qué dice el Salvador?
Mirad como un pagano a quien no escuche a la iglesia. En el Evangelio según San Mateo. Mirad como un pagano a quien no escuche a la iglesia. Ustedes recuerdan, ¿no? Mateo capítulo 18, cuando le dice: si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solo y repréndele. Si no te escucha, toma 2 o 3 testigos y repréndele nuevamente con estos 2 o 3 testigos. Si no te escucha, entonces llévale ante la iglesia, y si no escuchare a la iglesia, entonces tenle como un gentil y como un publicano, dice la Reina Valera 60. Entiéndase como una persona que no pertenece al pacto de Cristo. Un inconverso, literalmente. Eso es lo que está diciendo Cristo. Como un pagano, tenle como un pagano a quien no escuche la iglesia. Y ese es un criterio que los hermanos libres y los bautistas, por lo menos son los que yo participé de alguna forma indirecta, como candidato a diácono, participé de forma indirecta de diversas etapas de disciplina y me enteraba de diversos casos que ocurrían en la iglesia y veía cómo aplicaban esto. O sea, primero se le hablaba al hermano en privado, luego se le hablaba con testigos para ver si entre todos le podían convencer y hacer entrar en razón, diciéndole que bueno, que está mal lo que hizo, que por favor lo reconsidere, que pida perdón, etcétera, etcétera. Y si no, agarraban y ya venía el pastor propiamente dicho y tomaba cartas en el asunto de una manera definitiva. Y si se arrepentía la persona, bien, y si no, se le sacaba de la comunión. En algunos casos, literalmente ya venía directamente el pastor, tomaba su decisión, lo ponía de patitas en la calle y se acabó la historia porque no respetaban esto. Pero bueno, lo importante es que ellos entienden este principio, pero lo entienden dentro de las 4 paredes de su templo. Porque claro, como no están vinculados a una iglesia que se mira a sí misma como todo un cuerpo, sino que ellos se miran como un cuerpo ellos solamente, no pueden entender que como congregación local también forman parte de un cuerpo global, una iglesia universal. Ellos lo aplican entonces a las 4 paredes, mientras que la iglesia católica aplica este principio a todo nivel. A nivel individual para resolver problemas de la iglesia local, pero también a nivel universal, a nivel católico, a nivel de toda la iglesia. Y por eso cuando se trataba, por ejemplo, del hereje Lutero, y ya lo vimos en los catecismos anteriores, se le dieron muchas instancias. Primero se le habló en privado, luego se le habló en círculos un poco más cerrados, y no 3, le dieron como 10 oportunidades de retractarse, en privado y en público, y nunca lo quiso hacer. Y cuando no lo quiso hacer, se le excomulgó. ¿Por qué? Porque se le tuvo como mandó el Señor Jesucristo, como un gentil y un publicano, como un inconverso privado de salvación. En uno de los videos anteriores también tuvimos la ocasión de considerar a un sacerdote, un mal sacerdote católico que vivía con su vida de incredulidad a pleno. Él no creía en la iglesia, no creía en los sacramentos y estaba determinado de una forma premeditada a engañar a todos los católicos de su parroquia con falsos milagros, sacándoles el dinero, tratando de enriquecerse, que finalmente terminó yéndose a los protestantes con una sentencia de excomunión de la iglesia. Pero también pasó por un tiempo, se le habló, él no quiso oír, se le advirtió y finalmente llegó la sentencia de parte de la iglesia de que ya no pertenecía más a la iglesia católica, siguiendo el ejemplo que nos enseñó, el mandato que nos enseñó el Señor Jesucristo. Por esto dice entonces, quien no escucha la reprensión de la iglesia cuando está cayendo en falsas doctrinas, entonces dice Cristo, tenle por gentil y por publicano. Ahora, mientras que los protestantes dicen y crean una doctrina que dicen, no, vamos a armar otra iglesia y a esa otra iglesia tiene que escuchar la iglesia. Cristo no dijo eso. Cristo en ninguna ocasión dijo, creen una nueva iglesia cada vez que no estén de acuerdo con la iglesia normal, con la iglesia principal, por así decirlo. Creen en una nueva iglesia y si la nueva iglesia no les escucha, entonces vayan y funden su nueva iglesia. Ahora, busquen profetas en el Antiguo Testamento que hayan hecho eso. A ver, tráiganme un solo profeta de Dios que haya agarrado y fundado un nuevo pueblo de Israel y haya creado una nueva secta diciendo, desde ahora, como los reyes de Israel no nos hacen caso y son todos corruptos y son todos idólatras, entonces ahora vamos a fundar un nuevo pueblo de Israel. No, ninguno hizo eso. Todos trataron de vivir piadosamente en medio de la corrupción del pueblo. Y si es cierto que también hubo
sacerdotes, obispos corruptos. No sé cuáles son sus pecados y no me lo he puesto a investigar, pero testimonio hay de que hubo, y lo testiguan los mismos padres de la iglesia y los libros de historia de la iglesia. Eso no justifica la idea de que pudiera levantarse alguien creyéndose profeta para irse del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo va a tener como un gentil y un publicano. Porque en la iglesia católica no te podés ir de ella sin perder la salvación. Podés conservarla viviendo santamente y piadosamente dentro de ella, a pesar de los buenos y de los malos católicos, pero tenés que permanecer dentro de ella. Dice aquí la pregunta, continuando con el tema. ¿Qué dice San Cipriano? Quien no tiene a la iglesia por madre, no puede tener a Dios por padre. Y lo dice en el libro de La unidad de la iglesia. Ya habíamos hablado un poco de este tema en la versión sobre el catecismo chileno, que hablaba sobre este tema de la exclusividad de la salvación dentro de la única y verdadera iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. ¿Y de qué comparación se sirven los santos padres? Respuesta: así como todos los que estaban fuera del arca de Noé, dicen, perecieron en las aguas del diluvio, así se pierden también todos aquellos que no están en la verdadera iglesia. Entonces yo me detengo a pensar un poquito. ¿Eso significa que el burro que está dentro de la iglesia tiene que aguantarse el olor del elefante y los ruidos del tucán? Sí. Eso significa que todos los animales dentro del arca, a pesar de que puedan llegar a ser diferentes y no todos pensar igual, tienen que aguantarse y soportarse los unos a los otros, amarse los unos a los otros, porque nuestro Noé celestial conduce la barca y los soporta a todos, y si bien dentro del arca había animales limpios y animales inmundos, como también lo hay dentro de la iglesia católica, quien se decidiera a decir ya no me aguanto más el olor, el ruido y los mareos, y me tiro del arca, me salgo del arca, y caía al agua y perecía para siempre. Eso enseñaron los padres de la iglesia en numerosas ocasiones, y no solamente utilizando esa comparación, sino también muchas otras. Por eso decían, la iglesia es arca universal de salvación, sacramento universal de salvación. Sigue la pregunta: ¿cuál es el último artículo del credo? Creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Y por qué ese artículo del credo? Porque justamente significaba que se creía en la existencia de una única iglesia, santa, católica y apostólica. Y cuando un católico reza el credo y dice creo en una santa iglesia católica, está confesando creo en una única iglesia, y el que está fuera de esa iglesia no es iglesia de Cristo. Es una iglesia enemiga de Cristo, porque atenta contra los sacramentos de Cristo, atenta contra la unidad que Cristo estableció para su iglesia y la que Él deseó para su iglesia. Y por más motivos bondadosos con los que puedan pintar cualquier cisma, en realidad atenta contra la unidad de la iglesia. ¿Cuál es el artículo 9 del credo? Creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Y qué significa esto? Que se cree firmemente que es necesario ser miembro de la verdadera iglesia para poder salvarse. ¿Por qué señales se distingue la verdadera iglesia de Jesucristo? Por dos principalmente, y son: primera, que haya sido establecida más de 1800 años antes de nosotros. Bueno, tengamos en cuenta que este catecismo tiene 1800 años. Que haya sido establecida más de 1800 años antes de nosotros. Segunda, que haya subsistido siempre desde entonces. ¿Por qué decís que la verdadera iglesia ha debido ser establecida hace más de 1800 años? Porque Jesucristo es quien la ha fundado, y Jesucristo vino ya hace más de 1800 años. ¿Por qué decís que la verdadera iglesia ha debido subsistir siempre desde que fue establecida? Porque Jesucristo prometió su perpetuidad por estas palabras: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y por estas otras que dijo a sus discípulos: estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Y la iglesia siempre entendió
esto como una promesa de la preservación de la iglesia hasta el fin de los tiempos. Nunca lo entendió como una promesa de que siempre sería absolutamente inmaculada, de que nunca tendría errores, porque de hecho la iglesia comienza con un papa negando a Cristo y continúa con un montón de errores que tienen que corregirse, con peleas, con divisiones, que los apóstoles tenían que corregir explicándoles que quien permanecía en el cisma no tenía ocasión de salvarse, quien predicaba una doctrina ajena a la doctrina apostólica no tenía ocasión de salvarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Señor Jesucristo no dijo que la iglesia estaría libre de tormentas. No profetizó que estaría libre de tormentas la barca de Pedro. De hecho, la figura de la barca de Pedro allí en el medio del mar, con todos los apóstoles asustados porque la barca parecía hundirse, y el Señor que aparece al final de la noche y les dice: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Bueno, la fe en la preservación de la iglesia es la certeza que tiene el católico por la cual no puede irse. Puede sufrir los embates de falsos sacerdotes, de falsos obispos, de malos católicos que tienen una mala conducta. Muchas cosas se puede decir de lo bueno y lo malo que hay dentro de la iglesia católica. Lo que no se puede decir es que se puedan ir de la iglesia católica y seguir pretendiendo llamarse cristianos. Pregunta: ¿cómo llama San Pablo a la iglesia? La llama columna y firmamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:16. Ahora dice: si fuese cierto que la iglesia había caído alguna vez en error y en idolatría, ¿qué se seguiría de esto? Se seguiría que el Salvador era un falso profeta, un arquitecto insensato. Sería lo primero porque contra su predicción habrían prevalecido contra la iglesia las puertas del infierno, y sería lo segundo porque no habría levantado su iglesia sobre la roca, sino que sobre arena, como el arquitecto a quien habla San Mateo en el capítulo 8. Recuerden el Sermón del Monte, ¿no? El sabio que edifica la iglesia, su casa sobre la roca, y el necio que edifica su casa sobre la arena. Que las tormentas vinieron sobre las dos casas, pero el que la edificó sobre la roca, su casa prosiguió en el tiempo, perduró y se sostuvo. Y dice: así será la casa de aquel que guarde los mandamientos que él acababa de dar allí en el Sermón del Monte. Entonces, no puede una iglesia que ha perdurado 2000 años ser una iglesia insensata, porque no habría perdurado. ¿Por qué las divisiones son sectas que están durante unas décadas y después se disuelven y se cambian de nombre, y ya los luteranos no son lo que eran los luteranos antes, y los calvinistas no eran los que eran los calvinistas antes, y hay movimientos para tratar de volver, pero vuelven a una parte, se apartan de otra? ¿Por qué no hay de esas religiones que antes fueron populares? ¿Qué pasó por qué la única que crece y crece y crece? Bueno, ahora en los últimos tiempos está decreciendo porque son los tiempos de la apostasía, pero ¿por qué durante siglos la iglesia sensata, que siempre crecía, era la iglesia católica? Porque guardaba los mandamientos de Cristo, porque guardaba la unidad de Cristo. Y la unidad de Cristo es lo que garantiza las conversiones, como dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. Dice: que sean uno como tú y yo, hablando en relación al Padre, somos uno, para que el mundo crea. Porque cuando hay divisiones, el mundo empieza a decir: ¿pero quién tiene la verdad? ¿Me hago bautista, me hago católico, me hago adventista, me hago pentecostal, me hago ortodoxo? ¿Qué me hago? ¿Quién tiene la verdad? Si todos están tirando basura de un lado al otro. Pero Pablo, que llama columna y firmamento, o fundamento, como dice la Reina Valera, a la iglesia, no a la Biblia, como dicen los protestantes, sino a la iglesia, quien sostiene y fundamenta la verdad, ¿sí? Pablo llama a la iglesia columna y baluarte, firmamento, fundamento de la iglesia, y por eso es que es la defensora de la verdad. Si la iglesia bautista defendiera la verdad, entonces los pentecostales serían falsos profetas. Si los pentecostales defendieran la verdad, los bautistas serían falsos profetas, y también los adventistas. Si los testigos de Jehová defendieran la verdad, todos los demás serían falsos profetas. Porque solo hay una verdad, y solamente hay una iglesia que puede demostrar que tiene todos los elementos
de la iglesia primitiva. Ha habido errores, ha habido malos católicos, ha habido malos sacerdotes, todo lo que quieras, pero hay una sola iglesia, porque esta iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, tiene la garantía de parte de Dios que en materia de fe y conducta no puede errar. Después, fuera del magisterio oficial de la iglesia, están las opiniones personales de los papas, de los obispos, de los sacerdotes y de los laicos como yo, pero no son el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia es diferente de las opiniones personales que podamos emitir los laicos, los sacerdotes, los obispos, los arzobispos y los papas. Algún día tendremos que hacer un video sobre ese tema. Bueno, ¿qué conclusión deducís de todo esto? Que la iglesia no ha errado nunca en materia de fe y de costumbres y que es necesario atenerse con firmeza a todo cuanto nos enseña. Fíjense, por ejemplo, lo que le dijo el Señor Jesucristo a los judíos, particularmente a los fariseos, ¿sí? O mejor dicho, que le dijo al pueblo de Israel en relación a los fariseos: hagan todo lo que les dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Porque la doctrina de ellos tenía una cierta protección de parte de Dios para preservar un camino relativamente derecho para la llegada del Señor Jesucristo, que el profeta Juan Bautista terminó de enderezar, de acomodar en el aspecto moral para preparar un camino derecho para el Señor Jesucristo. Pero dentro de todo, fíjense que estaban las doctrinas de los saduceos, a quienes el Señor Jesucristo los tilda de ignorantes, y estaban las doctrinas de los herodianos, y había un montón de otros grupos dando vueltas por la época, pero a los que les dijo, hagan como ellos dicen, se refirió a los fariseos, del cual procedía el apóstol Pablo. Y fíjense que todos sus apóstoles, los 12 apóstoles, seguían, aunque no de forma farisaica propiamente dicho, seguían la doctrina farisea. No seguían la doctrina de los saduceos ni de los herodianos. Y el único apóstol que no seguía y no creía lo que creían los fariseos fue Judas el traidor. Porque él creía que tenía que tomar por las armas, utilizar las armas para implantar el reino de Dios. Y siguió con un esquema equivocado de lo que sería el reino de Dios, esquema que al final de cuentas terminó en que él desconfiara de los planes del mismo Señor Jesucristo y terminara traicionando al Señor Jesucristo. Pero entonces, si sobre Moisés, que dice Pablo que al pueblo de Israel se le confió la palabra de Dios para que la guardara, si sobre Moisés Cristo dijo que fuera de las tradiciones que habían enseñado y torcido los fariseos debían hacerle caso el pueblo a los israelitas, ¿cuánto más sobre la iglesia, de quien Pablo dice que es columna y baluarte de la verdad y que tiene la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? La iglesia no podrá ser destruida. Podrá tener momentos difíciles como con el arrianismo, podrá tener momentos difíciles como ahora en el caso del modernismo, pero no podrá ser destruida. Habrá ovejas que se pierdan por seguir la doctrina modernista o seguir la doctrina arriana. Habrá ovejas que se pierdan por seguir un montón de otras doctrinas de fuera de la Iglesia Católica. Pero para poder salvarse necesitas conservar la doctrina católica, como dice el credo de San Atanasio. El credo de San Atanasio decía: quien quiera salvarse debe guardar íntegra y completamente la fe católica. Y lo dice al menos en 2 ocasiones. Quien quiera salvarse deberá guardar íntegra y de forma inviolada la fe católica. Bueno, pregunta, dice, ¿no es esto una verdadera maravilla? Lo es, y muy grande, porque habiéndose durante 19 siglos llenado de ruinas materiales e intelectuales el mundo, solo la Iglesia ha enseñado sin errar ni contradecirse la verdad que siempre, por todas partes y por todos, fue creída. Bueno, esto es una simplificación de un hecho histórico que en línea general eso ha sido así. Pero también hay que decir que no todos los dogmas de la Iglesia Católica han sido siempre y en todo lugar creídos. Hay dogmas de la Iglesia, que la mayoría de ellos, que sí fueron en todo momento, en todo lugar creídos y fueron cuestionados en algún momento
de la existencia de la iglesia y que se tuvo que hacer dogma justamente para que ya se acabara la discusión. Tal es el caso de la doctrina de la transubstanciación, que en el Concilio de Trento se hizo oficial como dogma, pero ha sido mencionada en un montón de otros concilios anteriores y ya está enseñada explícitamente, tanto en la Biblia como en los primeros padres de la iglesia del siglo I y II. Pero hay otros dogmas que había grandes porciones de la iglesia que no estaban de acuerdo en relación a ese dogma. No significa que toda la iglesia no lo creyera, sino que era un tema que no estaba definido, no estaba cerrado, había quienes pensaban de una manera, quienes pensaban de otra, pero coexistían, convivían como buenos católicos. Tal es el caso del tema de las imágenes, que había muchísimos padres de la iglesia que no aceptaban el uso de las imágenes en el culto, aunque sí utilizaban el tema, creían en la veneración de los santos, pero no aceptaban el uso de las imágenes, y había otros padres de la iglesia que sí aceptaban el uso de las imágenes. Y no fue sino hasta el siglo VII que un concilio puso fin, siglo VII o VIII que un concilio puso fin a esa disputa. Y tenemos también el tema de la Inmaculada Concepción, otra doctrina que es muy discutida por los protestantes, que recién en el siglo XIX se hizo dogma. ¿Por qué? Porque fue en esa época, en los siglos previos, que empezó a calentarse un poquitito, por así decirlo, la discusión de si era o no era inmaculada, si desde su concepción, si después de su nacimiento, si después de dar a luz a Cristo. Bueno, la discusión era amplia, pero en los primeros siglos no todos enseñaban eso. Había padres de la iglesia que sí y padres de la iglesia que no. Y sin embargo todos se consideraban católicos. Ahora, hoy estaba escuchando un debate entre protestantes y católicos y justamente los protestantes se agarraban de esos padres de la iglesia que no creían en estos dogmas para decir, ven, eran protestantes, no eran católicos, y con su horrorosa ignorancia no se dan cuenta de que en ese aspecto tal vez estaban de acuerdo con los protestantes, pero en todas las otras doctrinas eran católicos hasta la médula. Y entonces por eso digo que esto de acá dice de que siempre, por todas partes y todo fue creída. Esto es una simplificación porque hablamos de lo que ha sido la mayoría de los dogmas de la iglesia católica. Fuera de la iglesia no hay salvación, es un dogma que siempre se creyó, pero sin duda alguna, uno de los mejor fundamentados desde la época apostólica. Pero hay otros dogmas que no, que han tardado un poco más de tiempo en ser conocidos, comprendidos y creídos por todos. Debo aclarar eso porque eso es honestidad intelectual, que sobre todo porque tengo muchos sacerdotes y apologistas que también miran mi canal, debo decirles que no sobresimplifiquen la historia, porque al sobresimplificarla después los protestantes en sus debates les tapan la boca porque dicen, ustedes que siempre dicen que en todo momento, en todo lugar fue creído este dogma, y vienen y te demuestran que no, y te empiezan a decir, no, ves, era protestante. Y no, ¿por qué? Porque estaba mal informado ese catequista o ese apologista católico, y no supo comprender cómo defender el hecho de que a lo largo de la historia de la iglesia no todos los dogmas fueron de forma universal creídas, sino que había sectores en la iglesia que creían una cosa y que creían otra. Paso a sección 2. Pasamos a la sección 2, donde se encuentran las dos señales de la verdadera iglesia de la que se ha hablado en la iglesia católica. Hace ya más de 1800 años que fue establecida. Sí, señor, y no se puede señalar un tiempo posterior en que haya sido fundada. Y yo he hablado en varios videos acerca de diversos padres de la iglesia, y si me acuerdo durante la edición del video voy a poner las citas aquí abajo, donde dicen que la única iglesia que concuerda tanto en su forma exterior como en su forma interior con la doctrina apostólica, y la única que ha podido perseverar desde el siglo I hasta el día que ese escrito fue hecho, es la iglesia católica, pues todas las demás sectas son fundadas por hombres. Y no es la iglesia católica del siglo XIX, o siglo XX o siglo XXI la que viene diciendo eso. Los padres de la iglesia decían, todas las otras congregaciones que surgieron de la iglesia católica tuvieron un fundador humano que terminó apartándose de la iglesia católica, porque conocieron a algún diótrefe que quería apoderarse que quería ser el centro de todo, porque habrán conocido a algún falso diácono o algún pecado grosero dentro de la iglesia católica, y decidieron apartarse y fundar otra iglesia. Pero los padres de la iglesia reconocían que esa otra iglesia era una iglesia fundada por hombres y no la iglesia de Jesucristo, porque la única iglesia con errores y desaciertos de parte de sus miembros
que existe desde hace 20 siglos de forma ininterrumpida y que ha sido fundada por Dios es la Iglesia Católica. Todas las demás tienen un punto concreto de comienzo en la historia y han sido fundadas por hombres y por tanto no pueden lograr la salvación que solamente Dios puede operar. ¿Ha subsistido siempre sin interrupción la Iglesia Católica? Sí, señor. Pues no puede decirse cuándo y por cuánto tiempo ha estado interrumpida. Y esto es cierto. Todos aquellos que agarran y dicen no, porque la Iglesia Católica se corrompió y que Constantino fundó la Iglesia. Bueno, a ver, presenten el acta de fundación. Muestran en qué momento la Iglesia dijo nos vamos a apartar del grupo tradicional porque por la razón por la que fuera y vamos a fundar una nueva iglesia, porque de prácticamente cada nueva religión se puede decir que eso ocurrió. De los pentecostales, que un grupo de pastores que se reunió y un grupo de esto, y de los bautistas, que tal profeta, y que de los testigos de Jehová, que tal otro profeta, y de los mormones, que una visión de tal, y que siempre podés encontrar un momento de alguien que o dice que Dios le reveló tal cosa, o que dice que se dio cuenta de tal otra, o que dice que se escandalizó por tal cosa, y siempre podés encontrar un momento en donde por alguna excusa que ellos ponen, dicen me salgo de la denominación anterior, sea la Iglesia Católica o sea alguna otra denominación protestante, porque así surgen todas estas denominaciones, se dividen entre ellos, pero siempre podés encontrar un momento en donde hay un inicio, en donde alguien dice yo de ahora en más creo esto diferente de lo que creían mis antecesores. La Iglesia Católica no, y no lo pueden probar. Por más que afirmen y busquen, no existe un solo documento en donde absolutamente nadie en los siglos primitivos acuse a la Iglesia Católica de haber fundado otra iglesia diferente. Pueden acusar de que tal o cual papa esto, de que tal o cual obispo esto otro, de que tal o cual sacerdote esto, de que tal o cual laico esto otro. Pueden hacer cualquier tipo de acusaciones los herejes, tanto de aquella época como los de hoy. Pero lo que no pueden es decir, encontrar un momento en el cual ellos digan, mira, acá está claro y está probado que hay documentos que prueban que la Iglesia Católica se apartó de una iglesia anterior y comenzó a hacer una iglesia nueva. Achacan a Constantino que fundó la Iglesia Católica, y a ver dónde está el acta de Constantino, si yo les he leído y está en la lista de reproducción, en la descripción del canal de este video, en la lista de reproducción sobre la fundación de la Iglesia Católica. Justamente Constantino devolviendo a las iglesias que habían sido perseguidos 1 o 2 siglos antes, que se les habían quitado sus templos y sus propiedades. Sí, para los protestantes que dicen que las iglesias de Constantino no tenían propiedades. Bueno, Constantino dice en una carta oficial que le manda a un gobernador, creo que del África, y le dice, te mando a que si encuentras propiedades de la Iglesia Católica que le fueron arrebatadas a la Iglesia Católica mientras estuvo siendo perseguida en los siglos anteriores, te mando a que se las devuelvas. Constantino, confesando que él no fundó absolutamente nada, sino que él estaba trabajando junto a una iglesia a la cual la estaba liberando de las persecuciones que venía padeciendo desde los siglos anteriores. Entonces, ¿qué fundación de Iglesia Católica en el siglo IV? Nada, hermanos separados, por favor, reflexioná. Hacen acusaciones y no tienen ni una sola prueba. Ni una sola prueba. ¿Y cómo prueba San Agustín que la iglesia de su tiempo tenía la antigüedad necesaria junto con la perpetuidad? Lo prueba por la sucesión no interrumpida de los papas, cuyos nombres se enumeran uno tras otro. ¿Sí? Epístola ad Géner, no sé cuál será de todas esas, pero hay una epístola en la que da la lista de nombres sin interrupción de todos los papas anteriores a él. ¿Y cuántos enumera hasta su tiempo? 39. ¿Y cuántos contamos hasta ahora desde San Pedro hasta León XIII, que gobierna hoy la iglesia? 258. 258 papas. En comunión unos con otros. Algunos con una tendencia más de una forma, otros con otra tendencia más de otra, unos enfocados más en algunos temas, otros enfocados más en otros, unos más cercanos a la parte moral, otros más cercanos a la parte litúrgica, otros más cercanos a la parte teológica, como fuera, porque cada individuo es diferente. En el arca de Noé hay animales de distinta raza, pero todos están dentro del arca. Y de entre esos animales es tomado un papa, y no estoy diciéndolo de forma despectiva, sino
ateniéndome a la analogía de que todos dentro del cuerpo de Cristo somos como animales dentro del arca, con diferencias unos de otros. Entonces es natural que haya habido papas que pensaron diferente, pero siempre respetando los anteriores. Y todos defendiendo esta idea de que no podés contradecir un dogma establecido por un papa anterior. No lo podés hacer. Y no por un papa, me refiero por un concilio presidido o encabezado por un papa, o cuyo papa era la máxima autoridad, por así decirlo, en ese concilio. Pregunta: ¿conviene a las iglesias luterana, evangelista, calvinista, cualquier otra, a las dos señales de que hemos hablado? Si conviene no en el sentido de conveniencia, sino que se prestan, sino que son capaces de tener esas dos señales. De ninguna manera. Porque hace poco más de 300 años que fue establecida la una, cuando Lutero comenzó en el año 1507 a predicar su doctrina, y 25 años después la de Calvino, y del mismo tiempo posterior las demás, datando la evangelista del año 1817. Como dijimos, todas las doctrinas de los protestantes tienen un punto de comienzo. No había iglesia luterana, evangelista ni calvinista antes de Lutero o de Calvino. Es una pregunta. Bueno, acá se olvidaron del signo de interrogación, pero es una pregunta. No había ninguna sociedad que profesase su doctrina. Ningún autor habla de ella, ni en ningún país era conocida. ¿Cuál pues es el raciocinio que hacéis? El siguiente: la verdadera iglesia de Jesucristo debe de haber sido establecida hace ya 1800 años. Así es que las iglesias luterana, evangelista y calvinista no son tan antiguas. Luego, no son la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Podrían responder los adversarios que la iglesia ha creído lo que ellos en los 4 primeros siglos? ¿Que después se ha alterado la pureza de la doctrina y que fue necesario que Lutero y Calvino viniesen a reformarla? Esta réplica por nada puede embarazarnos, pues además de que por confesión propia resulta que las iglesias luterana y calvinista no cuentan más de 300 años y la evangelista 68, siendo así que la verdadera iglesia debe contar con más de 1800 años. Los luteranos, evangelistas y calvinistas no podrán jamás probar que se crea hoy en la Iglesia Católica lo que explícita o implícitamente no se creyese en la Iglesia de los 4 primeros siglos. Y esto es verdad. Pueden encontrar entre los herejes quienes creen lo que creían calvinistas, luteranos y cualquier forma de evangelistas, falsamente llamados evangelistas, porque los evangelistas verdaderos son los católicos. ¿Pueden encontrar entre los herejes? Sí, los herejes creían en sola escritura, mientras que la iglesia no. Los herejes creían en sola fide, mientras que la iglesia no. Los herejes creían en sola gracia, mientras que la iglesia no. Enseñaban que la gracia era necesaria y que toda buena obra procedía de la gracia, de la fe y del favor de Dios. Pero no enseñaban que vos te pudieras salvar sin la santidad y sin el buen obrar que Cristo había mandado a los suyos. Entonces, Lutero, Calvino y todos sus seguidores empiezan a decir que vos podés salvarte con fe sin santidad. Aunque digan después y traten de emparchar que las obras buenas son una consecuencia de, pero vos podrías salvarte solo con fe y no con... No. La doctrina es la fe y la caridad, la fe y las buenas obras, como enseña Santiago, que ya tenía que luchar contra protestantes de su época que pretendían enseñar la sola fide. ¿Okay? Porque los gnósticos enseñaban sola fide y por eso se portaban como se portaban. Podemos encontrar entre los católicos algunas frases que parecieran ser de índole protestantes, y sí, seguro que sí. La doctrina de la Trinidad, y de hecho muchos protestantes agarran, sobre todo los trinitarios, agarran y citan a los padres de iglesia que son católicos y citan sus pasajes trinitarios para probar que los evangélicos estaban presentes ahí en el siglo I, II y III. Pero sin embargo se olvidan de que esas personas que hablaban de la doctrina de Trinidad hablaban también del purgatorio, hablaban también del Papa, hablaban también de la intercesión de los santos, hablaban también enseñando a partir de los libros que los protestantes llaman deuterocanónicos. O sea, eran católicos, asistían a misas en honor de los santos,
creían en la veneración de los santos, aunque como dijimos, no todos en la Iglesia Católica rendían culto a las imágenes. Había quienes sí y había quienes no. Pero sin embargo, eran católicos. Católicos que vivían en una época en donde no todos los temas estaban definidos o cerrados de forma definitiva. Pero eran católicos. Por eso es falsa la pretensión protestante de tratar de señalar y buscar protestantes en el siglo I. Lo que están encontrando son católicos que en el 90% de sus doctrinas creen en las doctrinas católicas, y tal vez hay una o dos doctrinas en las que tal vez no tenían certeza plena de cuál sería la definición formal de la Iglesia al respecto. Como podían ser católicos los judaizantes antes de Hechos capítulo 15. Porque ellos no tenían certeza plena de cuál era la doctrina oficial que iban a enseñar los apóstoles. Pero a partir del concilio en Hechos capítulo 15, el que enseñara que hacía falta guardar el antiguo pacto para ser salvo, quedaba excomulgado de la Iglesia. Y así es como que un concilio hacía que una persona que antes creía A, ¿sí?, después del concilio o creía B, o esa persona se iba de la Iglesia. Porque la Iglesia había determinado que la doctrina oficial era B. Tercera sección. ¿Qué pregunta es la que debe hacerse a los luteranistas, calvinistas y evangelistas y a cualquier otro a la que jamás podrán responder? Es preciso preguntarles, ¿dónde estaba la verdadera Iglesia antes de Lutero, de Calvino y de los demás heresiarcas? ¿No podrán respondernos que la Iglesia era entonces invisible y que ha habido siempre gentes que han profesado la doctrina de Lutero y de Calvino, pero sin atreverse a profesarla abiertamente? Esta respuesta no puede satisfacer a ninguna persona racional, porque las personas que profesan otra creencia diferente de la que tienen en el corazón son hipócritas y traidores a la religión y no son capaces, por lo mismo, de componer la verdadera Iglesia de Jesucristo, que no es mendaz ni hipócrita. Y recuerden lo que dice el apóstol Pablo: creí, por lo cual hablé, citando el Antiguo Testamento. ¿No estuvo invisible la Iglesia judaica algún tiempo? ¿No dijo Dios al profeta Elías que había ocultos 7.000 hombres que no doblaban sus rodillas ante Baal? Respuesta: cuando la Iglesia judaica estaba invisible en el reino de Israel, florecía sobremanera en el de Judá. Y además hay una diferencia inmensa entre la Iglesia cristiana y la Iglesia judaica, refiriéndose no a Iglesia en el sentido de Iglesia de Jesucristo, sino Iglesia en el sentido de asamblea. Recuerdan que el término asamblea o eclesia no es un patrimonio exclusivo del Nuevo Testamento, sino que ya se utilizaba también en el Antiguo Testamento. Entonces, en ese sentido habla de Iglesia judaica e Iglesia de Cristo. Hay una diferencia inmensa entre la Iglesia cristiana y la Iglesia judaica, porque a esta última no se le había hecho la promesa de que no prevalecerían contra ella las puertas del infierno, como se ha hecho a la Iglesia cristiana. ¿Cómo probáis todavía la necesidad de que la Iglesia haya sido siempre visible? Porque no siéndolo, no se hubiera podido cumplir el mandamiento de Jesucristo, que ordena que se lleven las dudas y las quejas a la Iglesia y que se acaten sus decisiones. Además, la ciudad puesta sobre el monte de pie habla el Evangelio, representa claramente la visibilidad de la Iglesia de Jesucristo. ¿Por qué más? Porque siendo la Iglesia una sociedad y no siendo, justo se acaba ahí, siendo invisible, sus miembros no podrían mantener entre sí aquellas mutuas relaciones que entre ellos son necesarias, ni cumplir los deberes que les incumben, tales como profesar exteriormente la fe, recibir los sacramentos, someterse a los superiores y tributar a Dios un culto público y externo. Y aquí quiero hacer una añadidura a este razonamiento, porque tengo aquí a mis espaldas un libro que se llama, o dos libros, o tres, no me acuerdo si son 2 o 3 tomos, que se llama Los Generales de Dios, de un tal Jardon. Y son la lista de los grandes héroes de la fe protestante, entre los cuales están Tyndale, Lutero, Calvino y Savonarola y otros tantos que han habido, que son heresiarcas a lo largo de la historia de la Iglesia, y ellos los toman como héroes. Los toman como héroes, los toman como aquellos hombres que conservaron la fe pura del Evangelio. Y yo les propongo, protestantes, y le invito también a los católicos para que fortalezcan su fe, vayan y estudien en el Denzinger qué creían esos heresiarcas. Les aseguro a todos los protestantes que saldrían corriendo y escupiendo el nombre de Calvino, el nombre de Lutero,
el nombre de Savonarola, el nombre de Tyndale, que tuvieron tal vez alguna buena intención y que utilizaron alguna doctrina como caballito de batalla para tratar, pero cuando vos ves y mirás todas las cosas que enseñaban ellos y sus seguidores, te dan ganas de escupirlos. Te dan ganas de escupirlos, aún como protestante. Aún como protestante, porque como católico mucho más, pero aún como protestante estarías asqueado de ver algunas cosas que creían. Y obviamente te enterarías de que creían muchas doctrinas católicas. Porque Lutero no cree en lo mismo que piensan los bautistas acerca de la cena del Señor. Él creía en la consubstanciación, mientras que los protestantes dicen que, mientras los otros evangélicos creen que es simplemente un mero símbolo, cosa que nunca fue creída por la iglesia, ni siquiera por los grupos heréticos. Entonces estos grandes héroes de la fe que representan esta iglesia invisible, perseguida supuestamente por la iglesia católica, no tenían nada que ver las doctrinas uno con otro. Tyndale y Savonarola y Lutero y Calvino no se podían sentar. Bueno, tenemos la ventaja de saber que Lutero y Calvino no se pudieron sentar. Se sentaron en algún momento y se alejaron. Y lo mismo con Lutero y Zwinglio y Lutero y otros de sus discípulos. Y no se podrían sentar a elaborar un mismo credo, porque no creían lo mismo. No tenían una fe apostólica, tenían un invento de ellos. Algunos dicen que la verdadera iglesia se hallaba entonces entre los husitas o entre los valdenses. ¿Puede sostenerse esta respuesta? No, señor, y por dos razones. Primera, porque los husitas y valdenses, husitas los seguidores de John Hus y los valdenses los seguidores de Pedro Baldo, tenían una creencia diferente de la de los luteranos y calvinistas, y por consiguiente estos no podían mirar a aquellos como hermanos ni componer con ellos una misma iglesia. Y la segunda razón es que aun cuando fuese una misma la creencia por parte de unos y de otros, no se pueden remontar los luteranos con el auxilio de los husitas y valdenses más que al siglo XII. ¿Y no basta esto? No, señor, porque sería necesario haceros ver dónde había estado la verdadera iglesia desde el siglo IV hasta el siglo XII. ¿Qué dirías a los protestantes que os replicasen que la iglesia católica era la verdadera iglesia antes de Lutero y de Calvino, pero que después se introdujeron en ella errores y abusos que han sido necesarios corregir? Si la iglesia católica era la verdadera iglesia antes de Lutero, debe serlo también hoy, y no hay razón para haberse separado de ella enseñando como enseñan las mismas verdades. Es verdad, pero ¿qué decís de los errores que se imputan a la iglesia? Estos errores o eran perjudiciales a la salvación o no lo eran. Si lo eran, se seguiría que se había arruinado la iglesia de Jesucristo contra la expresa promesa del Salvador. Y si no lo eran, claro es que no había podido separarse, que no han debido separarse los protestantes de la iglesia católica, porque a nadie es permitido separarse de la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿No podrían decirnos los protestantes que ellos no se han separado de nosotros, sino que nosotros nos hemos separado de ellos? Cuando hay dos sociedades, una grande y otra pequeña, una antigua y otra nueva, no se hace a la grande y antigua responsable de la separación, sino a la pequeña y a la nueva.